Bienvenidos una vez más a Biblia Desconocida. El día de hoy vamos a ver la lección número 3 de este curso de estudio bíblico. Vamos a hablar sobre Dios el Hijo. Recordemos que en la lección 1 hemos hablado sobre la palabra de Dios y ahora en la lección 2 estuvimos hablando sobre Dios Padre y ahora vamos a hablar sobre Dios el Hijo, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Vamos a empezar con una oración antes de seguir empezando con la enseñanza. Señor Jesús, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias porque nos permites poder conocerte más. Te pedimos para que esto no solo se quede en conocimiento, Señor, sino también para que sea de bendición para otras personas. Ayúdanos, Señor, a superar aquellos problemas, obstáculos o adversidades que estamos pasando. Te pedimos para que tú manifiestes tu poder siempre en nuestras vidas y para que tú siempre tengas el control de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a ver algunos puntos importantes y vamos a recordar que el versículo de memoria del día de hoy está en Juan capítulo 1, versículo 1. Es bien fácil, yo creo que muchas personas ya se lo saben. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En esta lección vamos a ver quién es este verbo. ¿Está bien? ¿Y en dónde podemos encontrar? Siempre, cuando uno estudia la palabra de Dios, siempre es bueno ver versículos y que cuando tú enseñes algo lo puedas sustentar o lo puedas decir, ¿sabes qué? Yo digo esto es lo que dice la Biblia porque la Biblia dice esto en tal versículo. Es muy importante. Sigamos. Miren, dice, Jesús ya preexistía. Vamos a hablar sobre la preexistencia de Dios. Si vamos a Miqueas capítulo 5 versículo 2. ¿Ok? Miqueas está en el Antiguo Testamento antes del Nuevo Testamento. Miqueas 5 2. Como siempre les digo, si no tienen su Biblia o no lo pueden buscar tan rápido, lo pueden poner pausa al video y luego encontrar el versículo y ponerle play una vez más. No hay problema. Lo importante es que ustedes lean la Biblia y que estén 100% seguros que lo que yo digo es cierto. ¿Está bien? No les estoy inventando, no digo nada que no diga la palabra de Dios tal cual. Yo digo la palabra de Dios es tal cual como es. Siempre les insisto que por favor lean la palabra de Dios y escudriñen. Si yo digo algo malo, por favor me lo hacen saber y podemos comentar o podemos conversar sobre ello. ¿Está bien? Y incluso si tienen alguna pregunta o consulta, háganmela saber, por favor. Veamos, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí estamos viendo cómo es que está diciendo que primero está diciendo en dónde van a nacer Jesucristo. Está diciendo que va a nacer en Belén. Y segundo está diciendo que Jesús ya existía desde el principio de los tiempos y que va a existir por siempre hasta la eternidad. Ahí vemos que dice que Jesucristo existe desde él. Muy bien, principio. Sigamos. ¿Qué dice Juan 1:1? Ah, ese versículo de memoria. ¿Ya se lo saben? ¿Sí? ¿No? Ahí va. En el principio era el verbo. Muy bien. Y el verbo era... Ah, ok, mire. No se lo saben todavía. Miren. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo que Jesús existía desde el principio. Jesús estaba con Dios y que Jesús era Dios. Ya, sigamos. Entonces, en Juan 1:1 dice que Jesucristo existe desde el principio. Así es. Y el verbo, aquí, si vamos a Apocalipsis 19:13, miren, Apocalipsis 19:13, incluso lo podríamos leer unos versículos antes. Pero vamos a leer Apocalipsis 19:13, dice, estaba vestido de una copa teñida en sangre. Ahí si leen los versículos anteriores está hablando del Señor Jesucristo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Vemos cómo es que la Biblia una vez más fundamenta y dice y nos dice que el Verbo era Jesucristo. Sigamos. En Juan 8:58. A ver, vamos a Juan 8:58. Juan 8:58 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo,
soy. Entonces Jesucristo existió desde antes de ¿quién? Desde antes de Abraham. Ya. No es como muchas personas dicen que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un profeta. No. Hay muchos, incluso muchas religiones que dicen ello, pero no es así. Hay que estar muy seguro que lo que tú crees es así. Si tienes alguna pregunta sobre lo que tú crees en lo que enseñan en tu iglesia o en donde sea que asistes, ve y pregunta. Nunca te quedes con las dudas, no te quedes callado. Pregunta, pregunta, pregunta. Eso siempre es bueno hacer. Siempre es bueno preguntar. Sigamos. Ahora vamos a ver algunos de los nombres y títulos del Señor Jesucristo. Empecemos con el primero. Le llamaban Señor. Vamos a leer Juan 20:28. No quiero leer todos los versículos porque si los leemos todos también nos vamos a demorar mucho, pero me voy a apurar. Ahí dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Siguiente, Emanuel y también Jesús. Vamos a ver el de Emanuel. Emanuel está en Isaías 7:14. Y ahí dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Bien. Y en Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El siguiente es Cordero de Dios, que está en Juan 1:29. Si vamos a Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Sigamos. El siguiente es que Dios es la luz. Vamos otra vez a Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy importante. Imagínense que ustedes están en el bosque y no tienen luz. ¿Llegarían a alguna parte? Lo más probable es que no, ¿verdad? Jesús es la luz que puede guiar tu vida. Tienes que leer la Biblia, conocerlo más y vas a ver cómo es que si tu vida se estaba yendo en picada hacia abajo, con Jesucristo a tu lado, va a ir en picada hacia arriba. ¿Ok? Sigamos. Dice que Jesús es el buen pastor. Muy conocido ese pasaje, ¿verdad? El buen pastor. En Juan 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí mismo se describe que él es el buen pastor e incluso está diciendo que él va a morir por ellos, pero al parecer en ese momento no se daban cuenta o no entendían lo que Jesús intentaba decirles. Sigamos. Jesús también es el unigénito Hijo. Vamos a leer Juan 1:18. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos cómo es que está describiendo que Jesús es es lo primero que Dios creó, básicamente. Pero Jesús es Dios. Es muy difícil si queremos llegar a entender la Trinidad, la Santísima Trinidad es muy difícil porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo al mismo tiempo y en tres personas diferentes a la vez. Es como que tu mente, pum, te va a explotar. Sigamos. Dice que Dios es el camino, la verdad y la vida. Miren, vamos una vez más a Juan. Todo Juan, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está diciendo ahí Jesús que si uno quiere llegar al cielo, si uno quiere tener esa comunión con Dios, solamente es mediante el Señor Jesucristo. Es decir, que tienes que orar, leer tu palabra y cuando lo hagas, siempre dirigirte a Jesús para que puedas hallar gracia hacia Dios. Sigamos. Dice que Jesucristo también es admirable. Hay una canción que cada vez que leo esto se me la hago acordar. Me hace acordar. Dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. La quiero cantar. Bueno, Isaías 9:6. No, no me voy a poner a cantar. Ah, también Jesús es el Mesías. Isaías 7:14. Entonces, vemos cómo es que Jesucristo tiene diferentes títulos, tiene diferentes nombres, pero todos hacen mención al hecho de que Jesucristo es Dios. ¿Está bien? Sigamos. Dice que Jesús era creador también, porque existió desde el principio de los tiempos. Si leemos Juan 1:3, Efesios 3:9, Primera de Corintios 8:6 y Colosenses 1:16, ¿qué tienen en común? Vamos a leer uno de ellos. Vamos a leer Efesios 3:9. En Efesios 3:9 dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Todos estos 4 versículos hacen mención que el hecho de que el Señor Jesucristo creó todas las cosas. Ahí dice, Jesús creó, ¿qué es lo que creó? Todas las cosas. Entonces, en su casa pueden leer detenidamente cada uno de esos versículos. Vamos a seguir. Ahora, la encarnación. ¿Qué es la encarnación? ¿Acaso aquí estamos diciendo que el Señor Jesucristo se encarnó, se reencarnó? En ninguna manera. La encarnación en sí significa que un ser tome forma humana, básicamente. ¿Ok? Es también un poco difícil de entender. No es reencarnación. Reencarnación es diferente y es algo que la Biblia no habla sobre reencarnación. La Biblia dice que una persona muere y dice va al cielo o al infierno. No hay un punto medio en ningún momento. Ahora, Isaías 7:14 nos va a decir que Jesús nació de una. ¿Se acuerdan este versículo que dice? Y concebirá y dará luz. Vamos a leerlo mejor, ¿ok? Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y ahí dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está diciendo cómo es que María iba a dar a luz a Jesús. Jesús nació de una virgen. Muy bien, Jesús nació de una virgen. Ahora en Lucas 1:27. Lucas 1:27. Vamos a leer qué dice. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el hombre no, y el nombre de la virgen era María. Entonces, vemos que la virgen, ¿cómo se llamaba? Así es, se llamaba María. Ahora en Mateo 1:20. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver, Mateo 1:20, que María concibió ¿de quién? ¿De José? No. ¿De quién concibió? Del Espíritu Santo. Así es, del Espíritu Santo. Sigamos. Ahora, vamos a seguir hablando un poco más sobre la encarnación. Ya hemos visto estos puntos, ahora vamos a ver unos cuantos puntos más. Dice Mateo capítulo 2:1 que Jesús nació ¿en dónde? En Belén de Judea. Muy bien, Jesús nació en Belén. Ahora en Filipenses 2:7 dice que Jesús tomó forma de siervo y hecho semejante a... ok, otra vez, miren, dice Jesús tomó forma de siervo y hecho semejante a hombre. Muy bien, hecho semejante a hombre. Una vez más les digo que pueden leer el versículo detenidamente en su casa tranquilamente. Miren, 1 Timoteo 3:16 dice que en la carne se manifestó. ¿Qué o quién se manifestó en la carne? Miren, vamos a leer 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está diciendo cómo es que Jesús, aún tomando forma de siervo, fue hecho, fue hecho hombre y en la carne se manifestó. ¿Quién se manifestó? Dios. La manifestación divina del Señor de Dios fue Jesucristo. Sigamos.
Ahora vamos a hablar de la deidad del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice que Jesús dijo que Él y Dios, ¿se acuerdan? Cuando Él dijo, mi Padre y yo somos uno, entonces que los dos son uno. Ahora, Mateo 16, 16 dice que Pedro dijo que Jesús es Él. Vamos a leerlo. Mateo 16, 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro dijo que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significaba Cristo exactamente? Cristo significaba, esta es una palabra en griego y en hebreo viene a ser Mesías y que en español vendría a ser ungido de Dios. Entonces vemos cómo es que Pedro dijo que Jesús era el Cristo. Ahora, Juan 1.1, una vez más. Dice, ¿se acuerdan del versículo de memoria? Así es, no se acuerdan, sí se deben acordar. ¿Qué dice en Juan 1.1? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ok, sigamos. Juan expresa que Jesús es el verbo. Una vez más, como les dije, Señor Jesucristo sí es el verbo y es la única forma de llegar a Dios. Ahora, sigamos. Vamos al siguiente, que dice su deidad. Una vez más, Romanos 1.4. Jesús probó su deidad al resucitar. En el cuerpo de Jesús habitaba, ¿quién habitaba? Dios. Y que Dios reconoció la deidad de Jesús al decir que Jesús es su... A ver, vamos a leer. Mateo 3.17. Dice, y hubo una voz de los cielos, es decir, Dios reconoció la deidad de Jesús, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se está reconociendo que Jesús es su Hijo. Entonces Dios estaba reconociendo que Jesús es su Hijo. Continuemos. Ahora, vamos a hablar de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que murió Jesús? ¿Murió porque simplemente era un profeta de Dios o murió por algo más? Miren, en 1 Corintios 15:3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Muy bien, por nuestros pecados. También dice que en 1 Timoteo 1:15 Cristo vino para salvar a los... ¿A quién vino a salvar Cristo? Recordemos, en 1 Timoteo 1:15 lo vamos a leer, ¿está bien? 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces está diciendo que Cristo vino para salvar a los pecadores. Ahora en Isaías 53:5 dice que Cristo fue herido y molido por nuestras rebeliones y pecados. Vamos a leerlo de todas formas. Isaías 53:5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está diciendo Gómez que solamente por la sangre de Jesucristo ahora tenemos acceso a la cruz. Es que ahora podemos conversar con Dios. Ahora, Cristo fue herido y molido por nuestras, una vez más, rebeliones y pecados. Muy bien, sigamos. En Lucas 23, 26, 33, Juan 19, 17, nos dice que ¿dónde Jesús murió? Jesús murió en la calavera. Ahora, hay algunos que le llaman Gólgota o calavera, pero es lo mismo. Es calavera es en griego y Gólgota es en arameo, que los dos significan lo mismo. Es el lugar de la calavera, básicamente. Entonces, en Hebreos 9:22, Jesús derramó su sangre por remisión de pecados. Muy bien, Jesús derramó su sangre por remisión de pecados. Y Primera de Pedro 1:18, vamos a leer ese. Primera de Pedro 1:18 y 19.
Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vamos a ver qué dice aquí. Dice que fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Muy bien. Así es muy cierto. Nosotros somos rescatados por la sangre de Cristo. Sigamos, ahora vamos a hablar de su sepultura. En Mateo 27, del 57 al 60 nos dice dónde fue sepultado Jesús. Jesús fue sepultado en un nuevo sepulcro. Bien. Sigamos, la resurrección del Señor Jesucristo. Fue importante que Jesucristo resucitara. ¿Qué hubiera pasado si no resucitaba? Vamos a ver. Mateo 16:21 dijo que Jesús dijo que él iba a resucitar. Muy importante, miren, vamos a leer eso. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, es muy importante, Jesús dijo que él iba a resucitar y eso pasó después al tercer día. Ahora en Juan 2:19 dice que Jesús dijo que resucitaría en... ¿Se acuerdan? Vamos a ir a Juan 2:19. Juan 2:19. Ok, Jesús dijo que resucitaría en... Vamos a ver, ¿en cuántos días? En 3 días. Muy bien. En versículo dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí Jesús estaba haciendo mención de sí mismo que él es templo y que él en 3 días iba a volver a resucitar. En 3 días. Sigamos. Romanos 19 dice que Jesús nació para que seamos salvos. Muy bien, eso fue fácil, ¿verdad? Jesús resucitó para que seamos salvos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús venía y moría por nosotros, pero no resucitaba? Yo creo que la historia sería diferente, ¿verdad? Pero Jesús resucitó de los muertos al tercer día porque Él es Dios. Ahora, en 1 Tesalonicenses 4:14 dice, así como Jesús resucitó, también nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros creemos? El cristiano cree que cuando un cristiano muere, uno va a ir al cielo, su cuerpo va a quedar aquí en la tierra, pero su alma, su espíritu va a ser transformado y va a ser hermoso porque vamos a estar en el cielo junto con Dios. Pero una vez más dice en la Biblia que así como Jesús resucitó, también nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Resucitaremos, es decir, que nosotros también volveremos a existir con Dios. Ahora sigamos. Su ascensión. Vamos a hablar sobre cómo es que después de 40 días Jesús se fue al cielo y Jesús ahora está. ¿En dónde está Jesús? En el cielo, así es. Ahora, sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, si vamos a Hechos 1:11, vamos a Hechos 1:11, ¿ok? Hechos 1:11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está diciendo el ángel prometió que Jesús va a volver. Así es, Jesús va a volver. Ahora la pregunta es, ¿Jesús volverá cuándo? ¿Cuándo es que va a volver Jesús? Según Mateo 24:44, Jesús va a volver cuando no lo penséis. ¿Sí? Jesús volverá cuando no lo penséis. Sigamos. En Lucas 12:40 y Mateo 24:42 nos dice que ante el regreso de Jesucristo nosotros debemos de estar. ¿Cómo debemos de estar si no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Tenemos que estar preparados y velar. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que estar preparados. Así es. Y finalmente, sobre la segunda venida.
Primera de Juan 2:28 y en 2 de Corintios nos dicen que podemos estar listos para su segunda venida si permanecemos en Dios. Muy bien, muy importante. Si permanecemos en Dios. Entonces tenemos que permanecer en Dios todos los días. No solo algo de una vez al mes o una vez cada 2 o 3 meses, sino es algo constante de todos los días. ¿Está bien? Entonces vamos a estar listos para su segunda venida si permanecemos en Dios. Ya para terminar, y hay que recordar que Jesucristo fue herido y molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, según Isaías 53:5. Jesucristo resucitó para que nosotros seamos salvos y permaneciendo en Dios es como nos preparamos para su segunda venida. Recordemos el versículo de memoria que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Muy bien. Espero que les haya gustado. Tenemos que recordar, Señor Jesús viene pronto. No sabemos cuándo. Recordemos que Jesús ascendió a los cielos justo 40 días después que fue retirado, después de que Él subió y ascendió. Y tenemos que recordar cómo es que Jesús resucitó de los muertos. Él resucitó para salvar a los pecadores. Muy bien. Entonces, hemos visto a grandes rasgos la esencia del Señor Jesucristo, pero es así. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es la forma física de Dios. Por eso es que Jesús tomó forma humana, se encarnó para que nosotros podamos conocerle. Porque, ¿qué pasaría si Dios bajaba sin tomar forma humana? Hubiera pasado como quizás en la época de Moisés, donde el Señor bajaba como una luz, como una nube de fuego que ardía sobre el tabernáculo. Entonces, en vez de eso, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Antes, si tú querías acercarte a Dios, tenías que hacer un sacrificio, tenías que arrodillarte, tenías que pedir perdón a Dios, tenías que esperar y esperar y esperar y esperar. Pero ahora es tan fácil que nosotros simplemente con escuchar la palabra de Dios vamos a aprender bastante. Ahora, Jesús Jesús derramó su sangre por remisión de pecados. Entonces, hay que recordar, eso es muy importante. Entonces, si tienes una persona que no confía o que no cree en Dios, dile que Jesús es Dios y puedes probarlo tú mismo incluso con todos estos versículos de la Biblia. La siguiente lección vamos a hablar si hemos hablado sobre Dios Padre, y ahora hemos hablado sobre Dios Hijo, ¿de qué vamos a hablar? Del Espíritu Santo, así es. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Cuál será el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuándo habrás obtenido el Espíritu Santo? ¿Qué tan poderoso es el Espíritu Santo? ¿Será que puedes hablar lenguas angelicales cuando tienes el Espíritu Santo? Muchas preguntas y muchas cosas para responder en la siguiente clase. ¿Está bien? Muchas bendiciones, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase y no se olviden su versículo de memoria. Yo creo que uno de estos días les voy a preguntar cada versículo de cada lección. Pero entonces tienes que estar listo para el Señor Jesucristo. Prepárate, vela y ten mucho cuidado con lo que haces. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Espero que les haya gustado. Bendiciones. Cuídense. Hasta pronto. Bye.